Y el título es: el problema no son las circunstancias. Diga, el problema no son las circunstancias. ¿Y entonces cuál es el problema? Si el problema no son las circunstancias, entonces ¿cuál es el problema? ¿Cuál cree usted que sería el problema? El martes nosotros estuvimos acá reunidos haciendo un servicio muy especial, muy lindo, por cierto, donde creo que las personas que estuvimos acá reflexionamos realmente en el poder de la palabra, o en el poder de la vida, en el poder de la resurrección, y sobre todo en el poder del amor, ese que nos constriña de tal forma que nosotros, aunque no podamos entender muchas cosas que suceden a lo largo de nuestras vidas, las aprendemos a aceptar con humildad y sobre todo con gratitud, porque sabemos que cuando andamos realmente en fe, somos gente agradecida. Decía ese día a una madre que su hija pues partió a la presencia del Señor con 27 años, que lejos de sentirlo como una pérdida, si realmente nos afirmamos en la fe, damos gracias por los 27 años. Muchas veces nosotros tenemos inclusive edades que se nos dificulta tanto decir: Señor, gracias por estos 30 años. Gracias por estos 10 años. Los niños, por ejemplo: Señor, gracias por estos 9 años que tengo. He podido, vean, la gratitud es eso. Dar gracias por lo que tenemos. El malagradecido siempre vive pensando en lo que no tiene. Ese es el malagradecido. En que no tengo, ojalá yo tuviera, ojalá mi mamá tuviera dinero para que me diera lo que mis amigos tienen. Vean, esa es la actitud de un ingrato. La actitud de una persona de fe agradecida es diferente. Gracias por esto. Yo recuerdo siempre las oraciones de Débora, que a veces yo le decía a Ernesto: ahora tú, mi amor, mejor, para poder comer. En serio, yo le tenía que decir a mi esposo: amor, toma tú la oración para que comamos rápido. Porque Débora comenzaba a agradecer por la casita, por la camita, por su almohada, mire, por todo. Y algo que yo observaba mucho en Débora era que a donde quiera que ella iba, ella veía todo lo bueno en ese lugar. Nosotros tenemos unos vecinos que el piso de su casa era de arena, de tierra. Y ella llegaba de esa casa feliz y contenta. Yo la dejaba ir a jugar para allá. Y cuando ella llegaba con una felicidad y decía: mamá, qué lindo el piso de Vixa. Me encantó, se me metía en los piecitos y me encantaba que me hacía cosquillitas. ¿Cuántos de nosotros hoy nos levantamos y dimos gracias por el barrio donde vivimos? Mire, el problema no son las circunstancias, recuerde esto. El problema son las quejas. Porque las quejas no cambian las circunstancias. La queja nos hunde más en la ingratitud y en esa miseria humana, donde nada nos satisface en la vida, nada. Mire, un ejemplo bien tangible allí, en la Biblia lo encuentra usted. El pueblo de los hebreos que fue sacado de Egipto, que estaban frente a un mar, el Señor les abre el mar, los pasa en seco. Yo me imagino, esto es una cosa impresionante, porque es que la Biblia no nos cuenta todo, absolutamente todo de lo que ellos vieron. Nos cuenta solamente que se abrió el mar. Pero yo soy de las que utilizo la mente que Dios nos dio para imaginar lo que nosotros vemos ya, porque todo lo que es visto hoy fue hecho de lo que no se veía. Pero yo me imagino las ballenas, los tiburones, los calamares, los pulpos y todas esas cantidades de especies marinas, que esos que iban pasando por lo seco, iban observando. Yo estoy casi segura de eso. Y aún así, al llegar al otro lado y al estar allí y recibían maná y recibían una cantidad de favores de parte del Señor, brotaba agua en el desierto, en las peñas del desierto, en las rocas del desierto, y aún ese pueblo se quejaba. Y se quejaban a tal punto que nada les parecía, nada, todo estaba mal. Estamos cansados de comer maná, queremos comer cebollas y ajos. En Egipto, querían ir a Egipto, ellos no querían lo que estaba allá en el desierto. Por eso es que el problema nunca será la circunstancia.
El problema es la actitud, porque la queja es una actitud que la mayor parte de nosotros tomamos ante las circunstancias. Entonces, en esta mañana vamos a meditar un poco en la queja. ¿Cuáles son las palabras que más hablamos? Mire, yo hice un video tempranito, yo soy muy tempranera, donde me puse frente a mí, el frente de mi casa, la calle de mi casa. Y la calle de mi casa es un desastre. Está llena de huecos, llena de barro, llena de tierra. ¿Y qué pasa? Mucha gente casi que por encima de mi acera, que no tengo acera en esa calle, y yo me quedo mirando y lo primero que hago es un video. No es tu realidad, no son tus circunstancias, no es lo que vives, sino es lo que está dentro de ti. Mire, yo hace años me quejaba mucho. Yo no le vengo a hablar a usted aquí de otros, yo hablo de mi vida. Yo vivía quejándome, que este barro, que el gobierno, que esto, que aquello, que nadie sirve, que nadie hace, que este barrio no me merece, que yo soy mucho para este barrio. ¿Y usted cree que cambió el hueco de frente de mi casa? Pero yo cada día tenía un hueco más en mi alma. Un hueco allí de amargura, de resentimiento, de quejas constantes, quejas continuas. Y nada de eso cambió. Entonces entendí qué cosa que yo no puedo cambiar por fuera, pero que yo sí puedo cambiar con la ayuda del Espíritu Santo dentro. Y entonces es el tiempo de verdad donde nosotros nos alineamos a la palabra del Señor y sabemos que todo tiene su tiempo. Así que dígase a sí mismo, todo tiene su tiempo. Todo lo que usted comenzó un día y no fructificó en el momento y usted se quejó, va a tardar más tiempo, mucho más tiempo. Ahora, todo aquello que usted comenzó un día y transformó la queja por alabanza, eso va a tener su fruto también y su cosecha. Porque lo que puede traer verdaderamente a nuestras vidas frutos permanentes es la gratitud en medio de la circunstancia. Vean, hay una historia en la Biblia que nos habla a nosotros acerca de una mujer, o mejor dicho, de un hombre que tenía 2 esposas. Este hombre se llamaba Elcana y él tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Pero hay algo bien claro acá en este primer capítulo del primer libro de Samuel que dice que Penina tenía hijos, pero Ana no. Y dice también que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. ¿Qué hacía Penina? Diga, se burlaba, le echaba en cara, yo sí tengo hijos y tú no tienes hijos. Y dice también que año tras año sucedía lo mismo. ¿Por qué era año tras año? Porque todos los años iban hasta Jerusalén a presentar ofrendas al Señor, y cada año cuando se iba a llevar ofrenda, Elcana le daba a Penina una ofrenda para ella y también para sus hijos, pero a Ana le daba solamente una parte. ¿Por qué? Porque no tenía hijos. Y eso pues sucedía todos los años. Imagínense, tantos años quizás, cuántos años pasarían. Y en este caso ella se amargaba más, porque no es que el tiempo cura nada. Hay gente que yo escucho decir, no, el tiempo lo cura todo. ¿Quién dice que el tiempo cura algo? El tiempo no cura nada. Yo conozco gente con raíces de amargura desde su nacimiento. Mire, crecen, estudian una carrera, se casan, tienen hijos, tienen un matrimonio, pero la amargura en su corazón está tan enraizada allí que el tiempo no curó nada. ¿Por qué? Porque sencillamente no fueron ni las circunstancias, ni los eventos que le acontecieron lo que marcaron su vida, sino la actitud en su corazón ante tales situaciones, ante tales eventos. Ahora, ¿qué ocurre? Este hombre amaba a Ana más que a Penina, dice ese escrito. Y dice que la amaba tanto que él, buscando consolarla, le dijo a ella un día que la vio amargada, le dice, Ana,
¿Por qué andas así tan amargada, tan frustrada, tan angustiada, tan afligida? Y Ana sencillamente le dice, oye, no te he podido dar un hijo. ¿Y cuál fue la respuesta del Cana? ¿Acaso no te soy mejor yo que 10 hijos? Vean. O sea, al hombre no le interesaba que ella le diera hijos o no le diera hijos. A él le interesaba Ana. O sea, a él le interesaba la actitud del corazón de Ana. Porque amaba a Ana, pero él no podía cambiar a Ana. ¿Cuántas personas de las que estamos acá sentadas podemos llegar a tener gente inclusive a nuestro lado que nos ama tanto, que nos quiere ayudar en una circunstancia que estamos atravesando, pero nosotros no queremos cambiar? Y le voy a decir algo, mire, quien no quiere cambiar no cambia, aunque usted quiera que cambie. Y esta mujer no tuvo un cambio. Por lo menos no con los 10 hijos que él le dijo que él era mejor para ella que 10 hijos. Y aquí yo me detengo un poquito para compartir un poco de la historia de mi vida con mi esposo. Yo vivía en esa situación. No, pero es que yo no sé por qué la gente es así. Siempre vivía como que buscando que alguien no me hacía bien. Pero si yo no hubiese tenido esta familia, si yo no hubiese tenido aquello, si mi papá hubiese sido diferente, si mi mamá hubiese sido diferente, si yo hubiese vivido en otro país diferente, en otra nación diferente, con otros hijos diferentes, yo fuera distinta. Y siempre recuerdo que el Cana, Ernesto, me decía, pero tú no vas a cambiar eso ya. O sea, piensa en lo que tienes ahora. Disfruta lo que tú vives ahora. Y la frase de él que me terminó de matar fue la siguiente: ya yo no puedo hacer nada por ti, Mabel. Te acompaño hasta el cementerio, pero contigo no me entierro. ¿Qué les parece a ustedes esa frase? Que alguien te tenga que decir, ya va, yo quiero llorar contigo, yo puedo llorar contigo un tiempo, yo quiero ayudarte, yo quiero que tú realmente, oye, reconozcas que el problema no es lo que te pasó, ni siquiera lo que estás viviendo, sino tu ingratitud en tu corazón. Te lloro, pero no me entierro. Eso fue lo que hizo que esta mujer, de una manera u otra, también tomara una posición. Porque le dijo, ¿acaso no te soy yo mejor? ¿Y qué hizo esa mujer ese año? Diga, todo tiene su tiempo. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, ¿hasta cuándo? Porque se la hacemos a Dios, ¿verdad que sí? Dios mío, ¿hasta cuándo? Ya va, el Señor te dice, yo te lo he dado todo. Te entregué a mi hijo y con él te entregué absolutamente, ¿qué? Todas las cosas. Él no dice te entregué la mitad de las cosas. Dice, te entregué a mi hijo y con él te entregué también, ¿qué? Todas las cosas. Y lo que tú ores, mire, es que es tan impresionante el corazón de nuestro Padre. Dice, y lo que tú ores creyéndolo. Él no dice dudándolo, dice creyéndolo, que lo recibirás. O sea, en el nombre de mi hijo lo recibirás. Pero ¿qué es lo que nosotros le hemos pedido al Señor dudando? Porque ahí está la respuesta. Mire, hay gente que se atribuye inclusive algo que no tiene. Porque es mejor decir tengo esto para no ver lo otro. Hace mucho tiempo atrás yo hablé con una persona que estaba en la posición que yo estuve un día. Por eso es que se me hace sencillo comprenderlas, no cambiarlas, porque no es el papel nuestro. Y yo le di una solución para ese problema que tenía, una sola, y me dio 10,000 problemas para no cambiarla con la solución. Vean, yo me quedé así como que te va a tomar tu tiempo entonces. Porque la pregunta es, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Hoy es el día. Porque eso ya no depende de Dios, depende de nosotros. ¿Cuándo es el día que yo suelto eso? Mire, hay una mujer que dice la Biblia que estaba encorvada. ¿Por cuántos años? 38 años. Encorvada. ¿Usted sabe lo que es una persona encorvada?
Y dice que ese día Jesús la vio. Por eso es que un encuentro con Jesús lo cambia todo. Diga, un encuentro con Jesús lo cambia todo. Mire, es un encuentro con Jesús, no es un encuentro con la religión. Y yo amo la religión con amor. Pero un encuentro con Jesús lo cambia todo. Ese día esa mujer tuvo un encuentro con Jesús. Y dice que ese azote que estaba durante 38 años en la vida de esta mujer, en el cuerpo de esa mujer, salió ese día. Había un hombre también por muchos años esperando allí en un estanque, porque la costumbre que tenían en ese pueblo era de que cuando el ángel llegara y tocara las aguas, y quien pudiera entrar al estanque en el momento cuando el ángel estuviera allí, esa persona iba a ser sanada. Y Jesús iba pasando por allí. Por eso es que un encuentro con Jesús es lo único que puede transformarlo todo. Y dice que cuando Jesús iba pasando, Jesús le dijo a este hombre: ¿qué haces aquí? ¿Qué quiere? Y el hombre le dice: no, es que no tengo quien me mete. ¿Quién iba a meter ese hombre si todos estaban buscando un milagro? Vean, entendamos esto. Toda la gente que estaba allí estaba buscando un milagro. Y si no estaba buscando un milagro para él, lo estaba buscando para su hermano, para su amigo, para la mamá, para el sobrino. Entonces no iba a soltar al que iba a meter para meter al otro. Porque ahí ha estado la crisis de nosotros. Pensamos más en nosotros, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Nos victimizamos a tal punto que sentimos que nuestra circunstancia es el problema. Y vuelvo a repetir, el problema no es la circunstancia. Diga, el problema es la actitud. ¿Y sabes qué ocurrió en ese momento? Que Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. ¿Qué lecho tienes por ahí enterrado? ¿Qué tienes por ahí en tu espalda? A ver, que no te deja levantarte. Mire, en esta semana me he dedicado a estudiar. Escuchaba de un psiquiatra decir que la depresión no es una enfermedad. Y a mí eso me puso a pensar, porque por años nos han dicho que la depresión es estar enfermo, que es una enfermedad mental. El Alzheimer es una enfermedad mental porque afecta el cerebro. El Alzheimer. La depresión no. La depresión es un estado de tristeza profunda, un dolor que nosotros mismos estamos allí de una manera u otra rumiando, y lo alimenta la culpa. Porque eso es lo que hace la tristeza. Trae sentimientos de culpa. Si yo no hubiese sido, si yo no hubiese hecho, si yo no hubiese hablado, si yo hubiese estado, si yo esto y si yo aquello, la culpa. Y algo que a mí realmente me llevó a la escritura, me lleva a la palabra. Mire, es que la Biblia está hecha para todo. Usted ahí se consigue de todo. Mire, para hacer negocios, para casarse, para no salir de fiador de nadie, para no estar hablando mal del amigo, para amar al enemigo, para socorrer al que está angustiado, para darle una palabra al que está enlutado, para llorar con el que llora. Todo está en la Biblia, todo. Ahí no hay. Si nosotros buscáramos más la escritura, por supuesto tendríamos mejor vida. Pero algo que a mí me impacta es que cuando me lleva a esa parte de que la depresión no es una enfermedad, sino es un estado donde la gente se decide quedar, es porque no quiere buscar la raíz, lo que produjo esa tristeza. Y esa raíz la sabemos solamente nosotros. ¿Qué me tiene tan triste? Una de las cosas que yo siempre sabía que me ponía muy triste era pensar que a mí nadie me había querido. Viví con mucho desamor en mi vida. Mis papás no me quisieron, mis tíos no me quisieron, mis hermanas no me quisieron, el marido que tuve no me quiso y nadie me quiso. Y eso era algo que producía en mi vida siempre esa tristeza profunda en mi corazón. Y vivía en depresión. Pero no era una enfermedad mental, porque yo sabía de una manera u otra que yo no me quería sentir así. Porque sinceramente los que están aquí, ¿quién quiere sentirse triste todo el tiempo? Ahora, de los que estamos acá que hemos pensado en morirnos o en suicidarnos, no en morirnos, los que hemos acariciado la idea de la muerte, de un suicidio, no lo hacemos porque nos queremos morir, es porque queremos acabar con el sufrimiento. Para aquellos que se les suicidó un familiar, su familiar no se suicida porque él quería morirse, porque quería acabar con el sufrimiento.
Porque yo conocí gente que se dio un tiro en la cabeza y quedó vivo un poco de tiempo. ¿Y usted sabe qué decían cuando estaban allí en el hospital? No me dejen morir, por favor. Conocí gente que se guindó de un mecate y quedaron vivos. Pero esa muerte fue más lenta todavía. Y terminó muriendo y decía, no me dejen morir, por favor. Y conozco gente con quien yo he conversado y me dicen, me vienen esos pensamientos, si te mueres se acaba todo. Si te mueres se para el sufrimiento. Si te mueres no le vas a estorbar a nadie. Si te mueres no le vas a echar a perder la vida a nadie. Esas son las mentiras que el enemigo siembra en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere sufrir. Y definitivamente ahí está el problema. Cuando nosotros nos creamos también un sufrimiento ficticio que no existe. Porque definitivamente, si el pasado es pasado, ¿por qué yo sigo sufriendo el presente? Por lo que pasó. ¿Cambia acaso que yo siga sufriendo? ¿Cambia algo la queja? ¿Produce verdaderamente algo distinto a lo que yo estoy esperando? Al contrario, lo que va a traer más es ¿qué? Culpa. Y esta mujer, volviendo nuevamente a esta mujer, ella tomó una actitud distinta ese día, porque en ese año ella sube con su marido y le hace un voto al Señor. Es primera de Samuel capítulo 1, en el verso 11. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Ahora sucedió algo ahí en ese mismo instante. Mientras ella estaba orando, estaba el sacerdote Elí, un tipo que ya era ciego, que estaba de una forma u otra, según lo que nos enseña la Biblia, el hombre estaba hasta sin propósito. Los hijos de Elí eran un desastre. Ni estaba percibiendo ni discerniendo lo que esa mujer estaba viviendo. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Mujer borracha, digiere tu vino. La tomó, fue como una ebria. Allí ella pudo haber agarrado otra raíz más de las que ella traía. Oye, voy a la iglesia y lejos de hacerme sentir bien, que es lo que nos pasa mucho, voy a la iglesia y lejos de hacerme sentir bien, me golpearon porque como que sabían lo que yo estaba haciendo o lo que yo estaba viviendo, o alguien se lo contó. ¿Y cuál fue la actitud de ella? No, Señor, yo no estoy ebria, es temprano todavía. Yo estoy derramando mi corazón. Ella lo que está diciendo, yo estoy derramando mi alma. Yo quiero una transformación. Yo quiero un cambio. Yo quiero dejar de victimizarme. Yo entiendo que Penina no es el problema. Penina tiene sus hijos. Yo en este momento sé que el Señor, si escucha mi oración, el Señor va a traer respuesta. Y sucedió así. Ahí el sacerdote le dice, levántate mujer y haga el Señor contigo como bien le has pedido. Y ocurrió que se fue ella, se levantó de allí. Ese mismo día bajaron hasta su tierra. Estuvo con su esposo, quedó en embarazo. Al año siguiente, cuando correspondía ir a entregar la ofrenda, ya el Cana estaba feliz. Bueno, ya Ana cambió. Ana ya no está amargada, Ana no está angustiada, no está frustrada. Penina ya no le está diciendo nada porque tiene su bebé. Y le dijo, vamos, arréglate. Le dice, no voy a ir este año con ustedes. Porque yo prometí ir y entregar a mi hijo Samuel al sacerdote. Yo le dije al Señor que si me daba un hijo, ese hijo yo se lo dedicaría a él y no pasaría navaja por su cabeza y ese hijo le serviría a él. ¿Tú sabes lo que es pedir algo que ni siquiera es para ti? Mira, ahí es donde está el cambio. Cuando nosotros pedimos algo que sea para satisfacer nuestro ego, que sea para llenar nuestro yo, no hay cambio. Ella no estaba pidiendo un hijo, ya su cabeza había cambiado, su pensamiento había sido transformado. Primero estaba angustiada, estaba amargada, estaba oprimida por causa de que no podía tener hijos, y la otra sí.
Pero después entendió, ya va, el problema no es Penina, ni tampoco son los hijos de Penina. El problema es mi actitud ante la situación con Penina. Y no dijo, quiero el hijo para jactarme ahora, para pasárselo por la cara a Penina, para que sepa que yo sí podía parir. No, tuvo ese hijo y lo entregó cuando lo destetó. Para gloria del Señor. ¿Y sabe qué ocurrió después de eso? Esta mujer tuvo más hijos. Porque eso es lo único que puede hacer que nuestra vida realmente se libere el resultado de una vida de intimidad con el Señor. Los cambios. ¿Cómo nosotros vivir verdaderamente el tiempo que Dios nos da? Mire, yo conozco gente que han superado un cáncer después de pasar por todas las quimios y todas estos procedimientos médicos, y su vida nunca cambió. Nunca cambió. Siguen con una vida acelerada, con una vida que su cuerpo no sirve realmente al Señor. Angustiados, amargados, afligidos. Conozco gente que ante la pérdida de un ser querido, su vida se transformó. Le dieron mayor importancia a la vida. No a la de ellos, a la de los otros. Porque lo que no pudiste hacer con el otro que ya se fue, comienzas a hacerlo con los otros. Amas más, abrazas más, valoras más, tienes más tiempo con la gente. Sabes que en la vida todo esto es pasajero. Lo que pasa es que nos aferramos tanto a lo efímero, a lo que un día va a dejar de ser. Porque la Biblia lo enseña. Cielo y tierra pasará. ¿Qué va a pasar? ¿Y usted y yo qué? ¿No vamos a pasar? ¿Dónde vamos a vivir? Si pasa el cielo y la tierra. En la nada. Pero su palabra jamás pasará. Y su palabra está escrita. ¿De qué se afana el hombre? Si por más que quiera, no puede añadirle un codo a su estatura. Pero nosotros vivimos afanados. Vivimos angustiados. Mire, ejemplos en la Biblia tremendo de gente que cambió la circunstancia de su vida a través de la alabanza. Una Ruth, por ejemplo. ¿Cuál fue la actitud de Ruth? Se le muere el marido, se le muere el cuñado, se le muere el suegro, la suegra está súper amargada, pero Ruth tomó una postura ante la circunstancia. Ella ayudó a su suegra. Por eso te decía, tú puedes ayudar a alguien, claro que sí lo puedes ayudar, pero no lo puedes cambiar. Eso es impactante, porque acá no se trata de llaneros solitarios, pero acá tampoco se trata de cargarte en el lomo a quien no quiere caminar. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, tú no te vas a cargar en el lomo tuyo a quien no quiera caminar. ¿Y qué hizo esta mujer? A donde tú vayas, yo iré contigo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Diga, actitud. Esther estaba ya escondida en el palacio, asustada. Había un edicto ya real de que iban a matar a todos los judíos. ¿Y ella era qué? Judía. El tío está en la parte de afuera y le manda un aviso. Esther, es necesario que ayunemos. Mira, esta es la orden que se acaba de dar. ¿Y qué hizo ella? Nada. El tío le tuvo que mandar otro mensaje y decir, no creas tú que por tú estar dentro del palacio, tú te vas a salvar. ¿Y qué hizo ella en ese momento? Diga, tomó una postura. Por eso es que usted y yo podemos tomar una postura. Porque la queja no cambia nada. Diga conmigo otra vez, la queja no cambia nada. O sea, ¿cuál es la postura que tenemos que tomar? La gratitud. Dejar de quejarnos y comenzar a agradecer. ¿Y qué hizo Esther? Ok, está bien.
ayuné, oré y me fui donde el rey sin que me llamaran. Porque si él no levantaba el cetro, la asesinaban. Pero no, Dios había puesto gracia en ella, diga, así como la puso en mí. ¿Sabía usted que usted tiene gracia de Dios? Y esa gracia que Dios puso en usted y que puso en mí nos habilita. Lo que pasa es que mucha gente no entiende el significado de la gracia. Gracia es un favor inmerecido. Lo que pasa es que nosotros andamos por la vida creyendo que nos lo merecemos todo. Mire, para aquellos que tienen el cuento de que son hijos favoritos, Dios no tiene hijos favoritos. Porque Dios no alcahuetea a hijos. Dios ama a hijos. Y Dios tiene intimidad con sus hijos. Y Dios le cuenta sus secretos a sus hijos. Y Dios le habla a los hijos de él lo que no puede escuchar alguien que no conoce la voz de él. Y escuchan otras voces. Y por eso es que se autoflagelan, se victimizan. ¿Por qué a mí no? Así estaba Ana, ¿recuerdan que les conté que Ana vivía así? Esta mujer sí tiene un poco de hijo y yo no tengo. Y pudiera estar pasando en nuestra vida. A mí la vida no me ha sonreído. A mí me ha ido mal en la vida. He tenido 4 maridos y ninguno han servido. Y yo, ya va, mamita, el común denominador eres uno. Los otros 4, está bien uno, pero 3 más. ¿No será que las escogencias fueron las mismas? Palabra dura, ¿verdad? Pero esta actitud nuestra es el verdadero problema. ¿Y qué ocasionó Ru con su actitud? Convertirse en la abuela del rey David. ¿Sabe lo que es eso? Una moabita que no tenía la fe de Noemí, que no tenía la creencia de Noemí, pero pudo decir, yo cambio esto por esto. O sea, yo cambio lo que no realmente es productivo por quien sí produce. Porque Noemí más bien cuando entra a la ciudad, cuando vienen todos alegres a recibirla, a darle a ella, sabe, ánimo. Oye, se enteraron de que había perdido a los hijos y al marido, a darle ánimo. Oh, Noemí, le cantaban, porque así son los israelitas, cantan y ellos todos lo celebran con cántico. Por eso es que nuestro Dios es un Dios alegre. Y ella dice, no me llamen más Noemí, llámenme ahora amargura. Porque ella dijo que la llamaran Mara, que significaba amargura. ¿Usted sabe cuánto de nosotros andamos por ahí diciéndole a la gente, llámame amargura? Sin decirle, llámame amargura. Ay, que no tengo el último iPhone. Mis amiguitos lo tienen y yo no lo tengo. Es que no tengo los zapatos. Es que no tengo el carro. No he podido pagar las cuentas y no he podido pagar esto. Y es que mi marido no se parece al marido de esa pastora, que esa pastora dice que él es muy bueno. Y es que mis hijos son rebeldes. Y es que eso es, llámeme Mara. Pues cada vez que hablamos es que llámame Mara. Pastor, es que usted no sabe mi problema, no, Mara. Hay un poco de gente que va a empezar, Mara, y no, yo no me llamo Mara, yo me llamo Bexani, pastora, ¿qué pasa? Diga, el buen entendedor, un solo nombre. Mara. ¿Por qué? Porque sin gratitud lo que va a haber es queja. Yo le decía en estos días a una persona, está bien, se te fue un hijo. ¿Y los otros qué? Porque ahí está el problema. Sé que no hay un nombre para una madre que se le va un hijo. Sé que no lo hay. La muerte sé que es un misterio. Pero la vida es una realidad que nosotros tenemos. ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo nos preparamos? Y yo sé que estas palabras Dios las da justamente porque Dios es un Dios que prepara el corazón de sus hijos. Porque en algún momento de nuestras vidas, alguno de nosotros
nos tocará la puerta de la muerte. Y no puede decir, ay no, ni Dios lo quiera. No, y usted, lo que hay es que estar preparados. Porque quien no está preparado, si es verdad que está, que no se quiere morir. Por eso es que si aprendiéramos a vivir realmente la vida que tenemos en Cristo, no tendríamos miedo a morir. ¿Por qué? Porque la muerte es otro paso más a la vida. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Dele un aplauso al Señor y cobre ánimo. Cobre ánimo. Mire, esta es una casa donde nosotros hablamos con libertad del mañana. Porque si no hay mañana. Ahora bien, otro ejemplo que nosotros nos encontramos, la tsunamita. ¿Quién ha escuchado la historia de la tsunamita? La mujer que no tenía hijos no estaba pidiendo hijos porque ella no le pidió hijos al profeta. El profeta dijo, oye, ¿qué podemos hacer por esta mujer? ¿Vale? Esta mujer tiene todo. Esta mujer tiene buena influencia política porque es la amiga del rey. ¿Qué hacemos por ella? Y se le alumbró el bombillo. Vamos a darle un hijo, no tiene hijo. Y se le muere el hijo. Y la mujer lo primero que dice, ya va, espérate. Yo no pedí hijo y me lo dieron. Casi como que esto lo resuelve Dios porque Él fue el que me lo dio. Mire, el problema que usted y yo tengamos, escúcheme bien esto, que sean para perfeccionar nuestro carácter, Dios es el que lo va a resolver. Dios es el que lo va a resolver. Ahora, en el que nosotros nos metamos, pidámosle ayuda a Dios para que nos ayude en medio de lo que tengamos que recoger. Mire, eso no está como una rima. Pero problemas que usted y yo tengamos, que vengan de parte de Dios, porque hay situaciones que vienen de parte de Dios. Hay tormentas que vienen de parte de Dios. Hay desiertos que vienen de parte de Dios. Hay inclusive situaciones que generan en nosotros angustia y dolor que vienen de parte de Dios, que son permitidas por Dios. Pero estoy hablando de un Dios malo, estoy hablando de un Padre que corrige. Siempre serán para perfeccionar nuestro carácter de hijos, llevarnos a la madurez en la fe. Pero si hay cosas que nosotros nos metimos en problemas, por nuestras decisiones, por nuestras insensatez, tengamos plena conciencia que las consecuencias las vamos a tener que asumirlas. ¿Y cómo las vamos a asumir? ¿Con culpa o con responsabilidad? Diga, con responsabilidad, porque la culpa no cambia nada. La responsabilidad sí. Yo me hago responsable de esto y de esto y de esto. Pero de la culpa, en lo absoluto. Amén. Porque una cosa que al diablo le encanta es tenerlo a usted sintiéndose, ¿qué? Culpable. Que usted se sienta culpable toda la vida. Que usted tenga en su vida un veredicto de condenación eterna. Pero cuando usted y yo tenemos un veredicto ya de vida eterna, pues ya lo tenemos. Dice que todo aquel que cree en Él será salvo. Tiene una condición de ¿qué? De una condena también, pero de vida eterna. Entonces, ¿qué ocurre con con este suceso que nosotros estamos acá compartiendo de esta tsunamita? Ella se le muere el hijo, lo deja allí, habla con Dios. Yo no te pedí un hijo. Sale, le dice al esposo, envía conmigo un criado. El esposo le dice, ¿qué pasa? ¿Qué dice ella? Todo está bien. ¿Cuántos aquí pueden decir todo está bien? ¿Sabes qué es una palabra? Todo está bien. No tengo amargura, no tengo dolor, no tengo tristeza. Recuerdo a Débora también un día, mire, en mi casa. Y no creo que sea mejor que nadie, pero aprendí a vivir por fe. Y le digo que aprendí a vivir por fe porque hubieron tiempos en mi casa que yo no tenía que comer. Y yo venía aquí y yo no le decía a nadie, no tengo que comer, hermanos. ¿Será que ustedes pueden hacerme un mercadito para mi casa? No, al contrario. Habían días que yo no tenía nada que ponerme. Y yo no venía, hermano, yo no tengo zapatos, ustedes pueden honrar. No, nada de eso. Habían días que en mi casa lo que había era pleito. Pero yo decía, a mí Dios fue el que me llamó a servirle. Pues no iba a justificar, no es que yo tengo muchos problemas en mi matrimonio. ¿Y cómo yo voy a servir al Señor con problemas? ¿Cómo con problemas? Más todavía, te voy a explicar por qué. Porque mientras más yo necesitaba, Dios más me usaba. Es una cosa tremenda.
Entonces ahí es donde tú entiendes que no eres tú, que es el Señor y que no es nuestra circunstancia, es nuestra actitud de adoración. Y recuerdo un día, yo a las hijas mías les daba hierro, ¿sabes? Las vitaminas de hierro. A una de ellas, más que todo. Todos los días tenía un dolor de cabeza. Ora, hija. Ya oré. Sigue orando, hija. Mamá, pero toma diclofenac. Y le daba era hierro. Estaba fuerte, fortalecida. Y le preguntaba, ¿se te quitó el dolor de cabeza? Sí, mamá, se me quitó. La pastillita de hierro con fe. Pero la otra, hasta el sol de hoy, no le gusta pastilla. Para nada. Un día la encuentro llorando en la habitación. Tendría como 11, 12 años. Lloraba, pero en silencio. ¿Sabe que Débora el llanto de Débora es en silencio? Usted nunca va a escuchar a Débora en un arrebato de eso. Y lloraba y yo le pregunto, amor, ¿qué tienes? Mamá, te quiero contar algo. Y yo, dime, hija. No me duele la cabeza, no me duele el cuerpo, no me duelen las muelas, no me duele absolutamente nada, mamá. ¿Usted sabe qué estaba haciendo ella? Llamando las cosas que no son como si fueran. Porque le dolía todo eso que ella me decía. Y no es porque sea malo uno decir que le duele algo. Es porque cuál es nuestra cosmovisión también en nuestra fe. Mire, nosotros estamos viviendo un evangelio en este tiempo, Dios mío, que es decadente más bien. La gente se pone brava cuando se le corrigen, ya no se le puede ni corregir. Están siempre sintiéndose como que atacados. Y yo, wow, cuando Jesús mismo la semana pasada lo hablábamos, va y se le acerca a uno de los discípulos de Jesús. Maestro, tú le estás hablando a esta gente cosas duras, se están yendo. Maestro, casi como que no le hables así, pobrecito, vienen a buscar en ti consuelo y tú les llegas y les dices que están haciendo esto malo. ¿Y qué le dijo el Señor? Si quieres ir también detrás de ellos. Pero nosotros estamos viendo un evangelio donde no se les puede decir nada, la gente se ofende. Si se sacan de un grupo, se van de la iglesia. Si no están dentro de un grupo, hay un grupo élite dentro de la iglesia. Y cosas como esta. Y es tan impresionante que cuando nosotros vemos la historia de nuestros apóstoles, que tanto hablamos del evangelio y los apóstoles, ¿cómo murieron ellos? Sinceramente. Hoy tenemos un virus y Dios no me escucha. Y hubo uno de los apóstoles que los agarraron y los amarraron con 5 caballos, uno en la cabeza, 2 en cada brazo y 2 en cada pierna. Los caballos tiraron y fue desmembrado. ¿Usted sabe eso? Así murió uno de los apóstoles. ¿Sabía que otro de los apóstoles le cortaron la cabeza? Que fue el apóstol Pablo. ¿Sabía que a Pedro lo crucificaron cabeza hacia abajo? ¿Sabía que a uno de ellos lo mataron a espada? ¿Sabía que a Esteban lo apedrearon? ¿Usted sabía eso? Pero este tiempo no, porque creemos que el problema son las circunstancias. No, el problema es la actitud, que no estamos dispuestos a pasar ningún tipo de penuria por causa del evangelio. No nos gusta ya. Mire, nos gustan ciertas cosas. Estamos como que esto sí me gusta y esto no me gusta. Como que si el Señor dijo, bueno, agarren la mitad de un tronco de la cruz y síganme si les gusta. Dijo, el que quiera ser mi discípulo, es necesario. Él tomó una postura de que se niegue a sí mismo cada día, tome su cruz y me siga. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo realmente? Y estar dispuesto a seguir a Cristo es seguir a Cristo con la partida física de alguien, con la pérdida del negocio, con la pérdida de los hijos, con la pérdida del matrimonio. Hay gente que tuvieron una separación y se separaron de Dios, se separaron de la iglesia. Si la Biblia enseña, nada ni nadie me podrá apartar del eterno amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿cómo es posible que yo me aparto de Dios por una enfermedad? ¿Cómo es posible que yo me aparto de Dios por un problema familiar? O yo me aparto de Dios porque Dios no me respondió. Pero ¿y qué querías que Dios te respondiera? A ver, honestamente, ¿cuáles son las respuestas que nosotros esperamos de parte de Dios? Si nosotros somos objetivos realmente hoy, ¿qué es lo que le pedimos a Dios casi siempre?
Mire, una cosa que a mí me deja bien claro es el ejemplo de la petición de Salomón. Señor, dame sabiduría para guiar a este tu pueblo. ¿Y qué dice la Biblia que Dios le dio? La sabiduría, las riquezas, y le entregó ¿qué? Propósito. Ahora, lo que él hizo es otra cosa. Porque tú y yo le podemos estar pidiendo sabiduría a Dios, pero lo que usted y yo hagamos con esa sabiduría, usted y yo tenemos que saber también que va a tener también su propósito. Lo que usted y yo hagamos con lo que Dios nos da va a tener su propósito. A mí me llama la atención la gente que tiene un negocio y dice, ¿mi negocio es de quién? De Dios. Sus negocios no honran a Dios. En lo absoluto. Porque ciertamente Dios no es religión. Pero hay cosas en la vida que usted y yo tenemos que tomar una posición. ¿En qué conocerán a los hijos de Dios y a los hijos de las tinieblas? En la postura que nosotros tenemos. Y aquí estoy muy de acuerdo con mis hermanos los evangélicos. Tenemos que ser diferentes a este mundo. De verdad que sí. Porque ¿cuál es la diferencia de nosotros con el mundo? El viernes predicaba acá el pastor Jackson. Mi esposo llegó feliz, emocionado, contándome la prédica. Decía, estamos en el tiempo del mundial. Y en el mundial es una cosa tan impresionante que la gente que ni se conoce ni se trataron nunca, cuando hace un gol su equipo, se abrazan, ¿verdad? Brincan, se saltan, se besan y salen de ahí de la cancha inclusive hasta un bar. Y juntos a celebrar y nunca se conocieron. Porque es la pasión del fútbol, ¿verdad? La que los mueve. Pero nosotros la pasión de Cristo. ¿Usted sabía que la pasión de Cristo fue dolorosa? Porque Cristo fue apasionado por nosotros, pero no era una pasión como que lo que nosotros vivimos hoy, ¿verdad? Queremos una pasión de que Dios me dé, que Dios me provea, que Dios me dé el carro, que me dé la casa, que me dé la familia, que me dé los hijos, que nadie me reclame, que nadie me critique, que yo peque y peque deliberadamente, no importa porque yo soy salvo, siempre salvo. Ya va, espérate. Como ese negocio allí. La Biblia enseña que sin santidad y sin paz nadie verá el rostro de Dios. La salvación ¿es un regalo? Sí, pero hay que atesorarlo. Y decía el pastor Jackson que si nosotros somos apasionados por Cristo, entonces, ¿cómo se demuestra esa pasión? A ver, ¿cómo la mostramos? Si a nadie le hablamos de nuestra fe, si a nadie abrazamos, si no celebramos la vida en Cristo, si no más bien estamos como que afligidos, chicos, casi como que bueno, desde que sirvo a Cristo es como que todo es un problema, más bien. El diablo se me levantó, la mujer se me levantó, los hijos se me levantaron, el negocio fracasó y esto y aquello. Casi como que fue una pérdida. No es una pérdida. Servir a Cristo es una bendición. Y voy a cerrar con esto para aquellos que piensan que no podemos ser diferentes. Porque sencillamente nos parecemos a muchos más del montón. Mire, hay cosas en la vida que usted y yo no dejamos porque nos dejaron de gustar. ¿Ya lo sabía? Sino que la dejamos por amor al Señor. ¿Sí? ¿Me siguen lo que le quiero enseñar? Hay cosas en la vida que usted y yo sabemos que las dejamos porque no nos convenían, nada más. Porque la Biblia enseña, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso es que hay amistades que no nos convienen. Y punto. Eso no se discute. Pastora, pero lo que pasa es que el Señor nos manda a ganarnos a nuestros amigos. Claro, a ganártelos. Que se conviertan a ti, no tú a ellos. Hay que tener cuidado con eso. Mire, en este tiempo pasado el pastor le explicaba a un chico algo tan tremendo. Y lo hablábamos ayer nuevamente con algo que yo le dije al que se lo voy a compartir a usted hoy. Que la Biblia enseña que tú debes alejarte de la puerta, ¿sabe, no? De la puerta. Habla de la prostituta, que cuando la veas no te acerques ni siquiera a su puerta. Ahora, hablando de la realidad, porque puede ser metafórica, pero ¿qué es esa prostituta? No es la mujer que ofrece su servicio sexual solamente. Es todo aquello que nos prostituye a nosotros en el evangelio.
Es aquellas mezclas que nosotros tenemos de ser cristianos y que muchas veces decimos que somos maduros por cosas que nosotros hacemos, que las hacíamos antes, pero decimos, no, yo las hago ahora, pero ahora lo hago con conciencia, porque ya yo no hago como hacía antes. Lo sigo haciendo, pero ya no es como yo lo hacía antes. Y le decía, cuando tú estás atravesando un tiempo de adicción, por ejemplo, y tú sabes que esa mujer o esa amistad o en ese lugar, allí venden la sustancia que tú consumes, ¿qué tienes que hacer? Alejarte. Ah, no te vas a quedar ahí para ver si tú lo puedes vencer. Mentira. Usted no va a vencer en su fuerza. Y mucho menos usted buscando la tentación para caer. Para usted probarse qué. ¿Qué se prueba usted con eso? A ver. Y yo le decía a mi esposo, y lo digo públicamente y a través de las redes, a mí me gusta la cerveza. Y mucho. Pero yo sé que no me conviene. Listo. ¿Y qué hice? La dejé. La dejé. Decidí dejarla por amor del que me amó primero. Porque no es que Él nos quite algo, porque Él no quiere que nosotros hagamos eso. Es porque Él sabe que no nos conviene. Dice la Biblia que nosotros debemos embriagarnos más bien del Espíritu Santo. Sencillo. La Coca-Cola. ¿Usted cree que yo dejé la Coca-Cola porque no me gustaba? No, me gusta y mucho todavía. Y tengo 3 años que no la consumo. El sonido nada más, mire, se lo digo así, se lo explico y más, mi cerebro ya lo captó, ya dice, Mabel, te tienes que tomar una al salir del servicio. Porque mi cerebro lo dice. Porque es más engañosa que todas las cosas el corazón de nosotros, el hombre, la mente nuestra. Pero yo he llegado al lugar y se los confieso, donde lo único que hay es Coca-Cola para beber. Y mire, a mí me enseñaron en mi casa, por eso es que usted y yo traemos patrones familiares, que no se comía sin bebida. Usted llega todavía a la casa de mis padres y ahí, mire, la primera pelea, ¿y dónde está el jugo? ¿O qué vamos a tomar? Porque tienen que comer y tomar. La medicina dice que no, que hay que tomar líquidos media hora antes o después de comer media hora después, pero no durante la comida. Oye, hasta sabio es el médico, porque está en la Biblia. ¿Y qué hago yo? Yo no me tomo la Coca-Cola. Ah, porque es lo único que hay que tomar. Yo espero llegar a un lugar donde yo pueda comprarme una Coca-Cola, una agua y tomarme mi agua. Porque si yo la vuelvo a tomar, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Bueno, no la voy a soltar. Por eso es que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Ahora, ¿qué hace usted que usted sabe que lo pone en la puerta de la tentación? ¿Sigue somatizando el dolor? ¿Sigue escuchando inclusive personas que lo hacen es poner triste? Música, rumiando ahí el sufrimiento. Porque le gusta, porque de una manera u otra se adaptó a ese sistema. El de la victimización. Y le voy a decir una cosa. Hay 2 cosas en la vida que usted y yo no nos deberíamos permitir. Una, que no somos amados. Usted y yo somos amados por el Señor. Y 2, la victimización. Usted y yo no somos ninguna víctima. Ninguna víctima. Me acuerdo mucho de Joyce Meyer, que ella dice que ella se victimizaba mucho. Predicaba la palabra por años y vivía victimizándose. Es que nadie me ayuda, nadie me entiende, nadie me comprendió. Cada vez que yo leo algo de ella, yo, Dios mío, yo era así. Por eso es que esa mujer me ha ayudado muchísimo. Pero yo vivía en eso. Hoy les confieso honestamente delante de los ojos del Señor, a mí no es que ya no me importe absolutamente nada, no. Es que ya yo no le doy lugar a eso en mi vida. Mire, cuando yo caí hospitalizada este año, en el hospital, fue feo. La circunstancia real era fea. No había nada, me pusieron un suero, no pusieron el medicamento que había, tuve que esperar 4 horas más para otro suero. En un pasillo, no había camillas. Mi hija llegó como buena hija, mamá, no, hay que sacarte por una clínica, ¿sabes? No, todo aquel show de que mi mamá, ¿cómo va a estar así? Vale, cónchale, ni que mi mamá no tuviera gente, discípulos que la amen, ¿sabes? No, todo eso. Y yo en mi corazón,
Y yo decía, Señor, todo esto es necesario. Todo esto es necesario. Porque esto trata con nuestro ego. Esto trabaja con nuestras actitudes. Esto nos ayuda a pensar también en el prójimo. Porque yo iba al hospital ¿a qué? Con las muchachas, a llevar la arepita, ¿verdad? A llevar una oración, a llevar una esperanza, pero nunca estar enferma. ¿Y cuántos de nosotros vamos a los hospitales y pensamos que nunca vamos a llegar a un enfermo a un hospital? Que no se nos olvide nunca esto. Que en medio de la circunstancia nuestra actitud es la que va a generar un cambio. Deje la queja. Si no has recibido algo ahorita, no es necesariamente porque Dios no te ame, es porque te has quejado mucho. Agradezca lo que tiene. Agradezca por todo lo que tiene. Y soy de las que digo algo, yo creo en la prosperidad integral, en todo, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo y en el bolsillo. Yo creo en eso. Porque así como nunca les conté a ustedes que a veces no teníamos ni qué comer, que yo mandaba a mi hija Adriana a la escuela, el pastor se iba al comando y yo me venía a poner mi mamá a comer calladita la boca, yo no decía nada, yo no decía, no, es que no tenemos. Yo aprendí también que Dios no te da a ti administrarlo mucho si no aprendemos a agradecer en lo poco o a serle fiel al Señor en lo poco. Quien es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Quien le llama pecado al pecado y se aparta es prosperado. Yo por un tiempo decía, es que yo soy madura. ¿Madura para qué? ¿Para beber alcohol? No. Vamos a estar claros. Nosotros fuimos separados de las tinieblas a la luz. Tengamos conciencia. Embriagados del Espíritu Santo. Tenemos que tener claridad en eso. Hay pequeñas zorras que echan a perder la viña. Y esas son unas zorras. Cuando la viña está en flor, que está bonita, ellas vienen a dañar la viña. ¿Puede ser eso? En mi caso, es eso. Puede ser inclusive la mentira. Hay gente que vive en mentiras. Cristianos mentirosos, ¿sabe usted eso? Que mienten. Mentirita blanca, mi pastora. No existen mentiras blancas, ni verdes, ni azules. No existen media verdades. Son mentiras y punto. Porque la verdad es completa. Listo. Cuando nosotros asumamos con responsabilidad eso, vamos a dejar de sentir culpa cuando pecamos. Solamente. Sin un arrepentimiento. Cuando yo asumí que eso era una raposa, me acuerdo cuando prediqué, una zorra que estaba echando a perder la viña, me hice responsable, porque antes sentía culpa. Ay, vale, yo no debía haber hecho eso. Ya basta de la culpa. Vivamos con responsabilidad este evangelio de la gracia. Hablemos verdad. Dice la Biblia que nosotros debemos hablando la verdad unos a otros también. Seamos sinceros con nuestros hermanos. No hablemos a espaldas de nuestros hermanos ni de nadie. No toleremos la injusticia. No toleremos la envidia en nuestras vidas. No toleremos dividirnos entre nosotros mismos. Y eso le aseguro que va a traer en nuestra vida una transformación genuina. Que cada episodio de nuestra vida sirva para algo. No para andar por allí condenando, pero sí para traer cambios. Y a cada persona le va a llegar su momento. Toda persona va a tener su momento. Quiero invitarte a ponerte de pie en esta mañana. Y démosle gracias a Dios. Porque tenemos, escúcheme bien, el primer día de la semana para nosotros recibir una exhortación, una palabra, una corrección, el amor del Señor, porque el Señor nos ama. Pero tenemos los 6 días siguientes para mostrar lo que hemos recibido de parte de Dios, para aprender a vivir la palabra,
Hay gente que dice, ¿cuándo abrieron la Biblia y cuándo predicaron la palabra? Cuando la vivimos. Definitivamente cuando la vivimos. Hay algo que nunca va a pasar y es la palabra del Señor. Y este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo para alumbrar en medio de tanta oscuridad. Mire, nuestras naciones están cada día más corrompidas. Y lamentablemente tenemos una tendencia religiosa en este tiempo también que está más anclada a este sistema mundano que a la verdad de Cristo. Se le llama malo a lo bueno y a lo bueno, malo. Tenemos una tendencia de permisividad según nosotros. Y hay algo por lo que sí tenemos que tener plena conciencia nosotros los que lideramos o pastoreamos una comunidad de creyentes, es que le vamos a entregar cuenta al Señor. Dice, ay de aquellos pastores que le llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo. Por eso siempre digo, sabio es reconocer el error o el pecado y apartarse. Eso es de sabio. Ser necio es no reconocer pecados, no reconocer error. O pretender mostrarse como que, no, nosotros no fallamos, no pecamos y seguir manteniendo el mismo error. Mire, Dios, nosotros no podemos tener secretos con Dios, definitivamente. Y acá ya no se trata solamente de si soy pastora o si usted no es pastor. Se trata de los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios y reconocimos a Cristo como único y suficiente Salvador. La responsabilidad aquí ya es individual, porque yo he ministrado su palabra y le he compartido inclusive algunos testimonios de la nuestra. Porque a veces nosotros tenemos también la tendencia a idealizar a una persona, a tener un ideal de cristiano. Como hay gente que pensaba, no, es que estamos en esa iglesia porque ahí somos libres. ¿Libres para qué? ¿Libres para pecar? No. Pues si somos libres para vivir a Cristo, gloria a Dios. Ahí la pastora no les habla a ustedes del pecado, ¿no? Cada persona tiene que tener el Espíritu Santo y convicción de pecado. Yo no puedo hablarte del pecado tuyo. Te puedo hablar de los míos, de los que me he arrepentido y le he pedido perdón al Señor y me ha ayudado. Pero es tiempo de nosotros realmente volver a los brazos de papá. Y manteniéndonos en los brazos de papá, nosotros nos mantenemos humildes, aprendiendo cada día de papá. No nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Y no nos confiemos solamente en nuestra prudencia. Porque a veces nosotros creemos que somos prudentes. Por eso es que dice que la palabra del Señor es la única que tiene la capacidad en nuestras vidas de alumbrar nuestro camino y ayudarnos a apartar nuestros pies del mal. De no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y conseguir siempre en nuestro corazón ese blanco que es Cristo Jesús. Perseguirlo a Él. Porque si nosotros somos cristianos, nuestra seguridad tiene que estar en Cristo. No desviar nuestra mirada. Pero qué mal también le hemos causado nosotros al Evangelio. Que la gente en este tiempo, Dios mío, yo veo los ataques y los ataques contra la vida de comunidad de fe, que son sorprendentes y que cada persona quiere vivir ya su fe a su manera, en su casa, en su corazón, dicen ellos. Pero estoy también clara que justamente por los testimonios que hemos dado los cristianos. Por eso es que un cristiano arrepentido es un cristiano transformador también. Y necesitamos esa actitud en nuestro corazón, una actitud de arrepentimiento genuino, todos los días. Y para dormir, también. Sí, Cristo viene esa noche. No es que andamos pensando y me quedo y me voy, me quedo. No, no, no. Pero tenemos que tener una intimidad con el Señor. Intimidad bonita. Más que con nuestro esposo. Más que con nuestros hijos. Más que con nuestros hermanos.
Porque Él lo conoce todo. ¿O usted cree que le vamos a decir, Señor, bueno, tú sabes que yo no sabía? Señor dice, tú sabes que yo sí sé lo que tú sabes. Él lo dice. O sea, ¿qué le podemos decir? Díganme como aquellos que pelean con Dios. ¿Peleas con Dios qué? Yo una vez escuché un predicador que dijo, pelea con Dios, arrebátale tu carro. Y yo, ¿qué? Gente insensata y mucha gente siguiendo ese tipo de gente. El único hombre que se lo llevaron un carro fue a Elías y era un carro de fuego. Y el que se quedó, ¿quién fue? Eliseo. Ah, pero ese hombre arrebató también su bendición. Porque él dijo, no te voy a dejar, Señor. No te suelto. Pase lo que pase, yo me quedo contigo. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle al Señor, Señor, yo no me suelto de ti? Pase lo que pase. Mire, se acabe la salud, se acaben los recursos económicos, se acabe, Señor, mi familia, se acabe todo, yo no te suelto. ¿Usted qué cree que va a pasar con eso? Usted se lo puso en manos de Dios y eso se transforma. Porque el Señor lo dice en su palabra. Mire, el Señor es tan tremendo que sabiendo cómo es la mente del ser humano, dice que todo aquel, no piense, dice así, no piense aquel que ha entregado casa, terreno, hijos, familia, todo por causa de mí, que no va a recibir nada en esta vida y en la otra. Vean, lo dice. Entonces nosotros todavía estamos ahí apegados a lo que tenemos. Apegados a las cosas materiales, inclusive a las personas. Por eso a mí me encanta tanto siempre testificar de mi esposo cuando me digo, te llevo al cementerio, pero no me entierro contigo. Cónchale, yo quería sacar a ese hombre del propósito porque yo estaba amargada. Es que tú no sabes lo que a mí me pasó, tú no sabes lo que yo sufrí, y tú no sabes lo que yo viví, y tú no sabes. Y cuando yo me di cuenta, el tipo ni papá tuvo, chico. Lo abandonó el papá. La mamá se quedó sola con 9 hijos varones. Tuvieron que lidiar con una cantidad de familia que lo que hacían era echarle a perder también a veces hasta el almuerzo a ellos. Yo llamaba, pues este hombre le fue peor que a mí. O sea, cuando tú te sales de ti y te pones a identificar lo que está en la Biblia, lo que vivieron los apóstoles, chicos, dejamos de victimizarnos. Ay, pero es que yo tengo una persecución desde que yo soy cristiano. Ahora hasta el pastor se levantó contra mí. Ven. Y contra aquellos le levantó el concilio completo. A Pablo, imagínate. Pablo llega a Jerusalén. Se enteraron que Pablo estaba por allá con los gentiles. Los apóstoles que eran judíos le dicen, Pablo, mira, esta gente sabe que tú, Pablo, rápate la cabeza, vamos a meternos los 7 días de la consagración, tú sabes. Y viene el Señor, chico, y le interrumpe los 7 días. No se va a hacer así como ustedes dicen, porque este evangelio ya no es de cosas que ustedes hagan ni de rituales. Esto es poder de Dios para el que cree. Ah, pero hay que creerle al Señor. Que el Señor nos transforma. Señor cambia nuestras vidas, que ya no se trata de lo que éramos, sino de lo que el Señor viene a hacer en nosotros. Lo que hagamos. Gente genuina, agradecida. Tú y yo no vamos a cambiar a nada ni a nadie de lo que está atrás. Pero sí vamos a cambiar lo que está en nuestro presente. Y vamos a poder decir lo que dijo el apóstol Pablo desde la prisión. Para aquellos que creen que estaba allá metido, tú sabes, en Roma, sentado comiendo uvas y tomando vino allá con el emperador. No estaba con el emperador. Él estaba en la prisión, en una de las mazmorras ahí en Roma, lleno de ratas, lleno de ratones, lleno de posilga, con una velita alumbrando y escribiendo cartas de gratitud, cartas de agradecimiento, cartas de amor, cartas de exhortación. Cuando dijo, no, he aprendido a vivir con todo, sea cual sea la circunstancia. Vean esto. Y he aprendido a tener paz. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué vamos a decir nosotros ahora? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que antes vivía en las obras de mi carne, ahora las vivo en la obra del Espíritu. Es el Espíritu. En carne nada. En el Espíritu lo podemos vivir verdaderamente.
Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. He predicado lo que sé, Señor, que pusiste en mi corazón. Y doy gracias, Señor, porque confías en mí para ministrar a tu pueblo, Señor. Te pido que nos ayudes a poder entender, Señor, tu palabra, vivirla y saber, Señor, que un día tendremos un encuentro contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén.